Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Por la Derecha. Soy su amiga y abogada Luz Helena López Rodea. Me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy con un tema sumamente interesante acerca de la presunción de inocencia. Han escuchado muchos de ustedes, por ejemplo, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pues vamos a platicar sobre este tema del principio de la presunción de inocencia y para ello tengo a un abogado especialista en Derecho Penal, el licenciado Alberto del Castillo González. Muchísimas gracias, licenciado Alberto del Castillo, por haber aceptado la invitación de Anesma Networks y estar con nosotros compartiendo esta información y este tema que es sumamente interesante y, por supuesto, también muy importante. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación, aquí estamos. Muchísimas gracias nuevamente y pues primero que nada para que nuestro público, para que nuestra audiencia conozca este principio tan importante de la presunción de inocencia, me gustaría, licenciado Alberto del Castillo, que nos platicaras acerca de estos cambios que hemos venido teniendo en materia penal aquí en este país sobre pues a consecuencia de las reformas del año 2008 y también de este nuevo, que ya no está nuevo, pero del famoso sistema penal acusatorio, para de ahí partir y que la gente sepa qué es este principio de presunción de inocencia. Claro que sí. Mira, básicamente la reforma del 2008 se debió a que la gente, la sociedad en general, tenía una total desconfianza del sistema, sobre los jueces, sobre las personas que manejaban el sistema, además de que por alguna forma fue actualizarse hacia los sistemas democráticos de derecho que se tenían en países latinoamericanos, que empezó esta reforma, más bien este cambio, este paradigma, un sistema inquisitivo, un sistema acusatorio, inició en Chile, hasta donde tengo yo entendido. Sí. En México tuvimos este cambio en 2008 de un sistema que no era en su totalidad inquisitivo, era un sistema mixto, a un sistema más puramente acusatorio, más cercano al acusatorio, donde la defensa y la fiscalía están separadas en su totalidad del juez, donde el que tiene que probar la responsabilidad de la persona es la parte acusadora, en este caso la fiscalía, y que como su máxima meta tiene destruir este derecho básico que es la presunción de inocencia, que es el derecho más, desde mi punto de vista, junto con el debido proceso y la defensa adecuada y el punto de vista de varios expertos, sí, es el derecho madre del sistema acusatorio y el más importante posiblemente, al ser el que se tiene que destruir para probar la responsabilidad de una persona en juicio. Muy bien. Este derecho, hasta cierto punto, sí estaba contemplado en México, pero no plasmado en la Constitución. Estaba, como ellos decían, está implícitamente en la Constitución y en el derecho mexicano, más no estaba escrito como en este momento ya está en el artículo 20, apartado A, fracción novena, apartado B, fracción primera, tiene derecho a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con el cambio de la Que reforma, has tocado, que nos has ilustrado, licenciado Alberto, que antes no existía plasmado este principio muy importante de la presunción de inocencia. Muchas gracias por este dato tan interesante de que actualmente, como entonces nos has comentado, ya está incluido en la Constitución mexicana. Adelante. Y en el Código Nacional de Procedimientos Penales también. Muy bien. Entonces, pues a lo que vamos con este punto es de que, si bien es cierto, no teníamos un sistema puramente inquisitivo, tampoco era un sistema realmente acusatorio en el que se respetaran en su totalidad los derechos fundamentales del acusado. Tan es así que antes la prueba que se decía, la declaración que se obtenía en el Ministerio Público, o de la forma que sea, y esto digo de la forma que sea porque inclusive nos tocó vivirlo como litigantes, sí, la tortura, aunque la tortura era una forma de obtener la declaración, pues quedaba plasmada esa primera declaración y como se tenía la idea de que la primera era la única que valía, por tanto esa era la que importaba y acusaban a la gente con esa declaración y los condenaban. Ahora con esos nuevos paradigmas, la única prueba que cuenta como declaración es la que se hacen del Tribunal de Enjuiciamiento, y si el quejoso el acusado no declara, no hace ninguna declaración, pues por tanto no se puede declarar a la persona como culpable si es que el Ministerio Público no presenta las pruebas suficientes para probar la responsabilidad del acusado y por tanto se le tiene que absolver. Esto consiste también en la presunción de inocencia. Sí. Muy importante esto también que nos dices en el sentido de ahora para este principio poder aplicar tiene que ser ante este tribunal que nos haces mención y que el Ministerio Público aporte pruebas.
que considero son como que las diferencias que nos estás ilustrando, que nos estás haciendo ver del sistema que existía anteriormente. Sí, otras diferencias importantes entre un sistema acusatorio y un sistema mixto, digo un sistema inquisitivo o también mixto, que es una combinación entre inquisitivo y acusatorio, es que ahora la prueba tiene una valoración racional y lógica, y antes era una prueba tasada. ¿A qué me refiero con prueba tasada? Que el legislador ya estaba diciendo cómo se tenía que valorar cada una de las pruebas al juez. Si era un familiar el que declaraba, ten en cuenta que es un familiar y que posiblemente va a querer tener una ventaja. Si es un policía, posiblemente el policía será una persona pulcra, por decirlo de alguna forma, sí. Pues tiene que tenerle un poco más de fe a lo que dice el policía. Y en ese nuevo sistema, en un acusatorio, bajo el principio de valoración racional y libre de la prueba, que ojo, por libre no se quiere decir que el juez puede valorar como se le pegue la gana, no. Tiene que basarse en pruebas en las reglas de la lógica, en la intuición, en razonar adecuadamente y en de esa forma poder dictar una sentencia, si bien libre, que esté sustentada con lógica, con ciencia y con los avances tecnológicos. Esa es la forma en la que se valora ahora la prueba y por tanto en la forma en la que se puede destruir la presunción de inocencia, siempre y cuando el Ministerio Público haya aportado las pruebas lícitas, legales, suficientes de la carga probatoria para destruir este principio. Muchas gracias, que eso me gustaría que lo pudiéramos ampliar, por supuesto, en el transcurso del programa. Entonces, básicamente, licenciado Alberto del Castillo, este principio de presunción de inocencia es de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Básicamente, ya digo, suena bastante sencillo de esta forma, todo el mundo Así es. Que se demuestre lo contrario. Tiene una implicación un poquito más grande para lo cual la Suprema Corte, a través de sus jurisprudencias, y de jurisprudencias que han emitido diversos órganos jurisdiccionales de otros gobiernos, bueno, de otros estados, la Corte Interamericana y la Corte Europea, sí. Se puede decir que la presunción de inocencia es un derecho poliédrico. ¿A qué me refiero con poliédrico? Que tiene de cuenta de 3 vertientes, o 3 garantías o reglas. Una es la regla de trato procesal, otra es la regla de probatoria, y otra es la regla de estándar probatoria o de juicio. Las 3 tienen una importancia vital. Sin embargo, considero que un poquito la de estándar es un poquito más compleja, pero ahorita hablamos de esos 3 puntos. Así es, muy importante. Sí, dinos. Entonces, cuando hablo de esas 3 garantías, ¿qué es lo que se puede decir o cómo podríamos definir así la presunción de inocencia? Diversos autores lo han hecho, diversos catedráticos, pero con esas 3 garantías podemos decir que todo el mundo es inocente y debe ser tratado como inocente, mientras que el Ministerio Público, la Fiscalía, no aporte las pruebas suficientes que puedan destruir el derecho de presunción de inocencia y que haya una sentencia de un tribunal que demuestre que fija que esta persona es responsable de un delito. Muy importante. No hay prueba de cargo suficiente. ¿A qué me refiero con prueba de cargo? Prueba que haya presentado el Ministerio Público y que se haya desaguado y practicado debidamente ante un tribunal y que ese tribunal haya valorado la prueba y haya motivado su sentencia con esas pruebas, nadie puede ser declarado culpable. Todo el mundo es inocente en ese sentido. Muy bien, y como tú lo has comentado, nadie puede ser tratado culpable hasta que no se demuestre esto y con este juicio que se tiene que llevar a cabo. Muy importante esto para que todos ustedes lo sepan. Ahora, licenciado Alberto del Castillo, con relación a estas reglas que nos comentas, que tenemos que estar sujetos para este principio de presunción de inocencia, bueno, ya nos has comentado un poquito sobre las reglas. Me gustaría que nos platicaras y le compartieras al público de qué se trata cada una de estas reglas para que ellos entiendan que hay que cumplir con estos conceptos. Sí, claro que sí, con mucho gusto lo podemos hablar. Primeramente, en la regla de trato, que el autor, uno de los maestros que he tenido el gusto de conocer, de escuchar en vivo, Jordi Ferrer Beltrán, sí, también la considero una regla extraprocesal en el sentido que desde antes del juicio a la persona que se le va a comenzar el proceso, tiene que tratársele como inocente. ¿A qué se refiere con esto? Pues esto básicamente lo hemos visto varias veces en las noticias, cuando tienen a una persona detenida, sí, que tapan su rostro, no ponen sus ojos, a veces tapan completamente la cara también. Ponen, por ejemplo, detuvimos al ladrón Alberto N. Sí. ¿Por qué Alberto N? Pues hay que proteger los apellidos, hay que darle el trato de que todavía no hay una sentencia, por tanto, no lo exhibas ante el público. Muy importante esta parte de por qué no exhibirlo ante el público. ¿Por qué? Porque pues sí, básicamente ya estás diciendo Alberto N. es responsable, Alberto del Castillo González, sí, cometió el robo, el que es acusado de cometer el robo, pues prácticamente ya estás dando a entender que si lo hizo, se puede entender de esa forma. La psicología humana es muy curiosa en esos sentidos. Por tanto, hay que proteger el nombre, hay que proteger la identidad. ¿Y a qué más va con este principio de regla de trato?
que cuando lo tienes en proceso no le pongas una medida cautelar que dé a entender que la persona es culpable. ¿Esto qué es? No lo pongas en prisión preventiva. Desafortunadamente en México somos el único país en el mundo que tiene una prisión preventiva oficiosa. Sí. ¿A qué voy con esto? Que la misma Constitución, que el mismo Código Nacional permite hace que las personas estén sometidas en prisión preventiva por ciertos delitos, los que están en el 19 constitucional: homicidio, delincuencia organizada, secuestro, feminicidio, trata de personas. La que se me hace la más absurda de todas es la de por robos cometidos con violencia o equiparables. ¿Y por qué digo absurdo? Porque al final no estamos cumpliendo con este principio de presunción de inocencia y no estamos cumpliendo con las básicas del sistema penal acusatorio, que es trátalo como un inocente, presenta pruebas suficientes. Pues no, básicamente ya desde el principio le estás dando el trato de alguien que sí cometió el delito, porque estar privado de tu libertad en tu proceso queda a entender pues que es culpable. Así lo pueden interpretar la gente muchas veces. ¿Cuáles son las soluciones que se quieren presentar para esto? Bueno, que en vez de ser una prisión preventiva oficiosa, sea justificada. ¿Y cómo se justifica? Con pruebas. ¿Por qué hablamos tanto de la prueba? Porque la prueba es la base de todo sistema acusatorio, es la columna vertebral del sistema acusatorio y de todo sistema. ¿A esto te refieres, licenciado Alberto, a que voy a justificar que esa persona, que ese detenido, entonces sí amerita el que esté llevando a cabo su proceso, pero detenido? Muy bien. Sí, eso sería lo ideal. Okay. Es lo que se hace en otros países, le digo. Sí. Lamentablemente México es el único país en el mundo que tiene prisión preventiva oficiosa. Y esto no es algo que yo me saqué de la manga, es algo que podemos ver en cualquier código, que podemos ver en cualquier país. A mí también me lo comentaron maestros que tengo y que he tenido algunos que lamentablemente ya no están con nosotros, pero siempre lo dejaron claro. Es increíble que siendo un país que quiere avanzar, seamos el único que en su constitución tiene la prisión preventiva justificada. Digo, oficiosa. No una justificada, que lo ideal sería que fuera de esa forma. Ojalá algún momento lo podamos cambiar, lamentablemente lo dudo mucho, cada vez se hacen más grande el catálogo de delitos de prisión preventiva justificada, oficiosa, perdón, pero bueno, la esperanza muere al último, ojalá que se pueda hacer eso. Muy importante. Siguiendo con la regla de trato, que insistía, es tratarlo de hacerlo ver como alguien que es inocente, que no ha cometido delito alguno, que se ha portado bien dentro de todo y que mientras que no haya esa sentencia en contra con la que se haya justificado a través de pruebas, esta persona no puede ser declarada culpable. Muy bien. Ahora, hablé de las pruebas. Vamos a pasar al segundo punto, la regla de valoración. Como regla probatoria, la presunción de inocencia como regla probatoria, es que aquí tengo las tesis que le insisto, no es algo que yo me esté inventando, es algo que está en las jurisprudencias, que está en la Suprema Corte. Al final, si quieren, le puedo dar los números de jurisprudencia para que los busquen. La regla de valoración, la presunción de inocencia como regla probatoria, ¿en qué consiste? Básicamente que la Fiscalía tiene la carga de la prueba. ¿Y qué es la carga de la prueba? Que a él le corresponde juzgar, que le corresponde investigar, llevar actos de investigación para posteriormente hacer actividad probatoria y declarar a la persona culpable, esto siempre ante el Tribunal de Enjuiciamiento, con los principios de oralidad, inmediación, contradicción, publicidad, continuidad y continuación. ¿Qué quiero decir con esos principios? Aquí los básicos, no quiero decir que uno es más importante que el otro, pero los básicos, los que siempre se tienen que tener en cuenta son la oralidad, esto es que las pruebas se hagan de forma oral, no son escritas, no se permite por escrito, así que, ya presenté mi dictamen, pues ya presento el otro dictamen, pues valóralo como quieras, no. Ahora se tiene que interrogar a los testigos y contrainterrogar a los testigos. Muy importante eso, sí. Es correcto, antes no se podía hacer de esta forma. La Fiscalía presentaba a su perito A, la defensa a su perito B, y existía un perito tercero en discordia, que era el que podía determinar cuáles son las diferencias o qué peritaje tenía mejor valor. Ya no se permite el tercero en discordia. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Pues la Fiscalía presentó a su perito A en balística, vamos a poner una prueba por un ejemplo. No, en criminalística, vamos a ponerlo en criminalística. ¿Y qué hizo con este perito en criminalística? Pues hizo una línea temporal. ¿Y qué es una línea temporal? Pues por esta línea temporal vamos a determinar que la persona, el acusado A, estuvo en tal lugar y que se presume que después se pudo trasladar al lugar B y que ahí cometió el delito de secuestro contra la víctima y que por tanto esta persona A coincide totalmente con las líneas de tiempo que estoy haciendo para que la persona sea declarada culpable. Y sí, no hay duda, esta persona estuvo ahí. Así es. Muy bien. ¿Defensa algo que tenga que decir? Sí, claro que sí. Quiero hacer uso de contrainterrogatorio.
Una parte muy importante, el interrogatorio es obligatorio en todo proceso penal. El contrainterrogatorio no es una obligación, es un derecho. Ya dependerá de cada parte del litigio si determina si quiere contrainterrogar o no quiere contrainterrogar. Muy bien. En este caso que yo estoy contando, sí, tuvimos la oportunidad de contrainterrogar, bueno, más que la oportunidad, tuvimos el derecho y lo ejercimos. ¿Y qué fue lo que pasó? Oiga, criminalista, dice que hizo una línea de tiempo, ¿cierto? Sí. ¿Y eso en qué consiste? Explíquenos su línea de tiempo. ¿Y a poco usted dice que la ciencia es estática, ¿cierto? No, la ciencia no se mueve, no evoluciona. Pues básicamente al final, lo digo con todo el respeto a ese criminalista, pero terminamos dándole una paliza, bueno, abogado que hizo, dándole una paliza a un maestro al que estimo muchísimo, si lo ves, pues ya sabe de quién estoy hablando. Tan fue así que el tribunal de enjuiciamiento dijo al criminalista que hizo la línea del tiempo, no lo vamos a tomar en cuenta, no es acreedor de valor. ¿Por qué? Simplemente no hizo absolutamente nada, su peritaje se vio que estuvo muy mal hecho, no llegó a ninguna conclusión lógica, por tanto, queda fuera. Entonces ahí la carga de la prueba no fue suficiente y esa prueba no se pudo valorar. Y por otro lado, también lo que se habla cuando se habla de la carga de la prueba, se refiere a que la prueba sea obtenida lícitamente. ¿Qué es esto de lícitamente? Que no se haya obtenido con violación a derechos fundamentales, llámense debido proceso, presunción de inocencia, debida defensa adecuada, etcétera, el demás cúmulo de derechos fundamentales con los que cuenta el acusado. Un caso muy interesante que luego llega a pasar y la gente pues se enfada. Yo he visto un caso así, no me acuerdo dónde fue, creo que fue en Guerrero, de una persona que fue acusada de violación y que la víctima lo reconoció por cámara de Gesell. No sé si sepan lo que es la cámara de Gesell, pero es una cámara donde una persona está, por ejemplo, yo, Alberto, soy de este lado, ustedes están allá, ustedes están viéndome, pero yo no veo quién está por allá. Ok. Entonces, eso se llama reconocimiento, es el reconocimiento de personas, una prueba muy interesante, muy compleja, pero muy difícil. ¿Por qué difícil? Porque la cámara de Gesell o cualquier prueba de identificación, y sobre todo los testimonios, siempre va a depender de una cosa, la memoria humana. Okay. En este caso, cuando tienes a alguien detrás, reconocer a una persona es una tarea dificilísima, no es algo que cualquiera puede hacer, requiere de muchísimo trabajo, no es tan fácil como uno pensaría. ¿Y cuáles son las bases de un reconocimiento? La obligación principal es que la persona está acompañada siempre de su abogado defensor, la persona que va a ser identificada. ¿Qué pasa si no está identificada? Si no está acompañada de su abogado, pues prácticamente la prueba no tiene validez. Es declarada nula y por tanto no la pueden valorar y tiene que quedar excluida. A esto me refiero con prueba ilícita, que no sea violatoria de derechos fundamentales, como en este caso en la Cámara de Gesell, podría ser de la defensa adecuada, que para mí es la defensa adecuada, el debido proceso y la presunción de inocencia. Los que estén violados, los derechos que estén vulnerados, si no se lleva ese reconocimiento acompañado de un abogado defensor por parte del acusado, en este caso imputado. ¿Y por qué digo que causa mucha ira, mucho coraje esta prueba? O este tipo de nulidad, pues porque al final lo que pasó es que supongamos que sí estaba atrás una persona que era inocente y nos hace pensar que la víctima no fue instruida por la fiscalía, decir, oye, pues esa persona que está aquí, pues tú reconócelo a él, nosotros sabemos que es él, tú después nos encargamos de hacer el resto. ¿Qué tal si era inocente? Vamos a dejar a una persona que no fue debidamente asesorada por su defensa en una identificación, que es de las pruebas más complejas que hay para un testigo. Imagínense, luego más una violación que... Así es, delicadísimo. Muy delicado, por tanto eso se tiene que declarar nula totalmente. Otra prueba que puede ser, que es totalmente nula y que ojalá ya desaparezca en México esto, pero tristemente seguimos viéndolo, las declaraciones por tortura, las intimidaciones que llevan a cabo por intimidaciones, ya sea de la policía, ya sea del Ministerio Público, que tristemente así hay algunos que lo hacen todavía, no voy a decir aún de dónde siguen, sí. Pero esas pruebas también, por mucho que quieran decir que son lícitas, que se quiere encontrar la verdad, pues tienen que ser declaradas nulas. ¿Cómo puedes condenar a una persona a través de la tortura, a través de una violación de un derecho fundamental tan básico como es la presunción de inocencia en su regla probatoria? Así es, totalmente de acuerdo. Vamos a hablar de dos formas. Es la carga de la prueba, que es a quien le corresponde presentar la prueba suficiente para poder demostrar la culpabilidad, y la licitud probatoria, esto es, que la prueba sea lícita, que no vulnere derechos fundamentales, y que esas pruebas, todas las pruebas, ese cúmulo que va a llegar, sea lo suficientemente lícito y fundado como para demostrar la culpabilidad de la persona.
¿Hasta ahí alguna aclaración? Muy importante. Muchas gracias, Uh-huh. Alberto. Entonces, en este sentido, como bien has comentado, la carga de la prueba es la obligación de la autoridad. Por ejemplo, la Fiscalía tiene la obligación de el presentar todas estas pruebas para yo, como Fiscalía, como autoridad, determinar que efectivamente esa persona es culpable o esa persona tiene esa culpabilidad. Por otro lado, has comentado unos puntos muy importantes. Actualmente, con este sistema penal acusatorio, la situación de la presentación de las pruebas, no solo el documento que es vía escrita, sino la oralidad, el principio de oralidad tenemos que tomar en cuenta y tenemos que llevar a cabo el desahogo de estas pruebas con base en este principio de oralidad y también con relación a la prueba lícita, que toda persona tiene que estar debidamente acompañada y en todo momento junto con su abogado. Es correcto, entre algunos actos de investigación que sí requieren este tipo de, bueno, que requieren que esté acompañado de su abogado, otros pueden ser en un cateo que se especifique qué es lo que se va a buscar en el cateo, dónde está la estructura del cateo, cuáles son los objetos que se buscan en un cateo. Por ejemplo, en una audiencia que llevamos hace poco, sí, se estableció que en el cateo lo que se tenía que buscar eran armas o drogas o cualquier otro objeto que sea relacionado con un delito. Con un delito. Por supuesto, que esté relacionado con un delito, pues podríamos pensar un cuerpo humano, órganos, qué sé yo, cualquier cosa que pueda usarse como en medios de la delincuencia. Sí. ¿Y qué pasó en el cateo? ¿Qué fue lo que encontraron? Mucho dinero en efectivo. No voy a decir la cantidad, pero encontraron mucho dinero en efectivo. Sí. ¿Qué fue lo que dijo la Fiscalía? Bueno, pues encontramos todo este dinero en efectivo, pues vamos a pensar que ellos son lavadores de dinero, los vamos a imputar por lavado de dinero. Llegamos a la audiencia de juicio oral y ahí en el contrainterrogatorio, principio de contradicción, bueno, puede estar relacionado íntimamente el contrainterrogatorio con el principio de contradicción. Al momento que nosotros nos toca contrainterrogar a los policías que llevaron a cabo el cateo, entre las preguntas que le hicimos fue, ¿usted tenía que buscar dinero? Tenía que buscar drogas, ¿cierto? Sí. O armas, ¿cierto? Sí. O cualquier otro objeto que esté relacionado con un ilícito, ¿cierto? Sí. Y usted no encontró nada, ¿cierto? No, solo encontró dinero, ¿cierto? Sí. Y el dinero no puede presumirse que es ilícito, ¿cierto? Pues no. ¿Qué pasó ahí? Que no hubo suficiente, que no encontraron el objeto del delito que estaban buscando, que en este caso eran drogas o armas, y por tanto tuvieron que absolver a la persona. Al final nunca pudieron demostrar que ese dinero fuera de procedencia ilícita, que tuviera alguna relación con el crimen organizado, con el terrorismo, con cualquier otra actividad delictiva. Sí. Ya esto es a lo que voy al siguiente principio, y que dije que es, en mi opinión, el más complejo, pero también el más importante quizás, sin darle mérito a la prueba y a la regla de trato, que es el estándar probatorio. Muy bien. ¿De qué se trata el estándar probatorio, licenciado Alberto del Castillo? La presunción de inocencia, su regla de estándar de prueba es cuánta prueba de cargo, es decir, cuánta prueba tiene que presentar el Ministerio Público para demostrar la hipótesis de responsabilidad que tiene el acusado. Muy bien. En este caso, en México, ¿qué es lo que tenemos por estándar de prueba o cuál es el estándar probatorio que se ha establecido? Es el llamado de Estados Unidos, más allá de toda duda razonable, o como lo llaman allá, beyond any reasonable doubt. Sí. Perdón, que pasó una patrulla y se escuchó bastante fuerte. O BART, como lo llaman también. Sí. ¿Y en qué consiste el estándar probatorio? Bueno, como ya lo dije, es que el Ministerio Público, Fiscalía, por un lado, presente pruebas de cargo lo suficientemente contundentes, lícitas, vamos a llamarlo así, que puedan probar más allá de toda duda razonable la responsabilidad de la persona. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez, una vez que se hayan practicado las pruebas, tiene que valorar cada una de las pruebas de cargo, y si hubo de descargo, esto es, cuando hablo de descargo, es que el abogado del acusado haya presentado pruebas de descargo, como podrían ser también testigos, peritos, documentos, cualquier otra prueba que sirva para demostrar la responsabilidad, la no responsabilidad, la inocencia, dejar sobre todo intacto la inocencia de la persona, tenga que valorarlas el juez una con una, individualmente. ¿Qué voy? Primero las del Ministerio Público, valoro una, valoro dos, valoro tres, valora cuatro, las hace una valoración integral, y posteriormente con las de la defensa hace lo mismo, valora la primera prueba, la segunda prueba, la tercera, las valora en conjunto, y pasa algo después también curioso, las tiene que poner en contradicción una con la otra. Más que contradicción, tiene que hacer el juez una valoración de entre unas con las otras, confrontándolas. Muy bien. Es decir, este testigo A dijo esto, la defensa presentó a otro testigo que asegura haberlo visto en este lugar al acusado en ese momento, dice que vio que no estuvo en el lugar de los hechos, el otro testigo de la Fiscalía vamos a pensar que estaba en un lugar oscuro, por tanto es un poco más complicado que haya podido ver el rostro de esta persona.
y por el otro lado de otro testigo A de la defensa, además de que dijo que él estuvo con el acusado todo ese tiempo, integró ante el juicio oral a través del interrogatorio de su abogado pruebas documentales que demuestran que él sí efectivamente estuvo con él. Un documento puede ser, ejemplo, una fotografía que se hayan tomado al momento que fue el hecho. Por tanto, pues tienes que darle un poquito más de fuerza al testigo de la defensa que al testigo de la fiscalía. No es que uno sea mejor que el otro, sino que es un poco más lógica lo que dijo el otro testigo que lo que dijo el testigo de la fiscalía. Entonces, si la fiscalía no pudo demostrar más allá de toda duda razonable que un pequeño paréntesis, ese estándar probatorio, más bien esta hipótesis de más allá de toda duda razonable, es un poquito subjetivo, más allá de toda duda de quién. Para eso se está trabajando buscando un estándar que sea un poquito más, no quiero decir más que subjetivo, que sea objetivo y que cualquiera lo pueda entender, porque luego está ese problema de que la duda de quién. Así es. Eso es el tema de otra conversación, yo creo. El punto aquí es que si la fiscalía no pudo demostrar con prueba de cargo suficiente que la persona es culpable y no se pudo superar la duda razonable y se logró por parte de la defensa generar la bendita duda razonable sobre el juez, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que absolver a la persona. En otro caso, si suponiendo que sí se haya podido demostrar con suficiente prueba de cargo que la persona es culpable, pues ¿qué va a pasar? Se va a demostrar su responsabilidad. Ahora, a lo que hablo con suficiencia probatoria, ¿a qué voy con esto? Que el Ministerio Público tenga que presentar muchísimas pruebas y que el acusado no tenga que demostrar pruebas, que por cierto eso es algo muy importante. No es necesario que una defensa siempre presente pruebas. Puede que con puros contrainterrogatorios pueda lograr una absolución. Sí. ¿Por qué? Porque no tuvo ninguna prueba que pudiera demostrarlo, pero sí tenía suficientes pruebas, sí tenía suficientes elementos en un contrainterrogatorio, o simplemente la teoría del fiscal era bastante débil y no se podía demostrar la culpabilidad, o que por ahí había una prueba ilícita y que se hizo valer ante el tribunal de enjuiciamiento y esto vició totalmente el proceso porque viola la presunción de inocencia, puede pasar eso también. Pero en el caso del Ministerio Público no es que tenga que presentar muchísimas pruebas, sino suficientes para probar su hipótesis, y su hipótesis es el hecho por el que está acusando. Un ejemplo de esto. Sí. Hace poco nos llegó un asunto para llevarlo en amparo directo. Esto es que ya había sentencia definitiva por parte del Tribunal de Enjuiciamiento y posteriormente por el Tribunal de Alzada, y que la persona fue declarada culpable por un delito de robo. Y es que ellos decían, pues es que casi no hubo pruebas, no es posible que no lo hayan podido condenar. Y dije, a ver, ¿y cuáles fueron las pruebas? Pues es que él cometió el robo con arma, él estaba en la camioneta, pero solamente presentaron al testigo que es la víctima, que sí lo identificó, que sí dijo que vio el arma, demostró que la camioneta era suya. Y dice, ¿qué más quieres? ¿A poco creías que con poquititas, sí, son poquitas pruebas, pero son suficientes y contundentes para probar que él, para demostrar que él sí cometió el robo? Lo encontraron dentro del vehículo. Los dos policías que lo detuvieron dijeron puntualmente, sí, él estaba dentro del vehículo. El arma se la encontraron y sí tenía el arma. La víctima dijo, sí lo reconozco como la persona que me amenazó. La víctima demostró que el vehículo era suyo porque le llevó las facturas y todos los documentos que acreditaban la propiedad. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que pasaba? Pues desde luego le iban a declarar culpable y reclararon su responsabilidad, y por muy poquitas pruebas que fueran, eran lo suficientes. Cosa contraria con otros casos que tal vez son un poco más complejos. Ejemplo, así es. Un secuestro, un homicidio, un caso de delincuencia organizada, donde tal vez ahí, o no tal vez, ahí sí definitivamente el Ministerio Público tiene que demostrar con mucha más prueba de cargo que la persona es responsable. No sé si me estoy dando. Sí, muy importante esto que nos comentas para que nuestra audiencia entienda de que no se trata de un número determinado de pruebas, sino que tienen que ser pruebas contundentes para la valoración, en este caso del juez, para determinar efectivamente esa culpabilidad o no de esa persona. Muy importante que nos haces notar, como nos ilustras con los ejemplos, efectivamente, depende por supuesto el tipo de delito de que se trate, pues va a variar esta situación de las pruebas, pero muy importante hacernos notar esto, de que no depende de algún número determinado, el demostrar más bien esa culpabilidad o no. Ya nos estamos acercando, licenciado Alberto del Castillo, al final del programa. Me gustaría que nos comentaras, con todo esto que nos has dicho, efectivamente la importancia de este principio de presunción de inocencia y alguna recomendación que quisieras compartir con nuestra audiencia, con nuestro auditorio. Sí, una última aclaración, nada más, para que no vayan a después regañar mis maestros y decirme, ¿qué te pasa? Yo nunca me viste lo que dijimos en nuestra clase. Nada más la aclaración. Claro que sí. No me refiero a que otros delitos merezcan un estándar más grande, sino el hecho.
Vamos a poner otro ejemplo, en un homicidio donde claramente a plena luz del día se ve que una persona sacó su arma y le disparó 5 veces a la víctima y la mató. Lo vieron como 10 personas, ¿qué más prueba necesitas? Es claramente que lo hizo él. No va a ser el mismo en un caso de, vamos a decirlo, uno muy lamentable que está sucediendo últimamente en México, un feminicidio, sí, donde no se sabe quién fue el que privó de la libertad a la víctima y posteriormente de la vida. Sabemos de qué caso estoy hablando. sí. En ese caso va a requerir una investigación mucho mayor y va a ser mucho más complejo poder comprobarla, porque no es tanto el delito, es el hecho. El hecho es lo más importante en el proceso, no tanto el delito. El delito se puede reclasificar en cualquier momento, hasta antes del alegato, el alegato final de la fiscalía, pero el hecho es lo que no se puede cambiar y es lo que se tiene que probar. Al final ese es el objetivo del sistema: esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede libre y en la medida de lo posible reparar el daño a la víctima. Muy importante habernos hecho notar esto. Muchas gracias, licenciado Alberto. Sumamente importante, por supuesto, el hecho, tomar en cuenta el hecho. Sí, cuando se habla de un caso, por muy pesado que sea, no es tanto el delito, es el hecho. El hecho siempre va a ser lo fundamental y lo que se tiene que probar, lo que se tiene que demostrar y cómo se va a demostrar con prueba. Con la prueba. ¿Quién tiene que presentar las pruebas? Las partes, pero ¿a quién le corresponde la carga? Al fiscal. Porque al fiscal, él tiene la carga de la prueba por la presunción de inocencia que tiene toda persona que está siendo sometida a un proceso. Muchas gracias. ¿Alguna recomendación final para nuestra audiencia, licenciado Alberto del Castillo? Pues yo creo que sería importante que en todo caso penal que llegue a nuestro país, duele mucho decirlo, pero seguimos en un país que no está avanzando poco a poco en la materia de proceso penal acusatorio, pero que lamentablemente no seguimos contando con las fuentes de información necesarias, ni con la cultura jurídica, y mucho menos la cultura de investigación. ¿A qué me refiero con cultura de investigación? Un cuerpo pericial que tenga la fiscalía, que realmente le ayude a esclerecer los hechos, como pueden ser los peritos en criminalística, en balística, en química, en qué sé yo. No es lo mismo que tenemos aquí en México que tenemos en que tienen en Estados Unidos, donde ahí los peritos son de talla mundial, son los que siempre son consultados. Aquí en México lamentablemente no está esa cultura de investigación ni cultura pericial o forense que pueda apoyar debidamente a la fiscalía a cumplir con su deber de investigar los hechos y llegar a una conclusión, más que una conclusión, pues llegar a un esclarecimiento y declarar a una persona que realmente cometió el delito como responsable. Así es. Mi recomendación es no siempre ver las cosas con subjetividad de que, si ya encontramos al responsable, va a ser él. No, pues puede que no sea él. ¿Qué tal si una violación a sus derechos fundamentales y simplemente lo están atorando él de mala gana? ¿Qué tal si realmente puede que sí sea él, pero están violando sus derechos y tiene que quedar en libertad? Y no es que el juez sea corrupto, no es que el juez sea corrupto, es que lastimosamente la fiscalía o la policía no hizo bien su labor. ¿Y el juez qué va a tener que hacer? Pues como tienen que salvaguardar sus derechos fundamentales, no le queda de otra que declararlo o inocente o declarar su libertad antes de llegar a juicio oral. ¿Por qué? Por esta violación al derecho fundamental, con la cual esta persona, por mucho que se le quiera juzgar, tiene que prevalecer el debido proceso, la presunción de inocencia y la defensa, y por tanto, ni modo, hay que dejarlo libre. Digo ni modo porque... Así es, totalmente de acuerdo, sucede, claro. Al final, si la fiscalía o la policía hicieron mal el trabajo, hicieron alguna violación, como lo habíamos dicho, una tortura, pues no podemos complacer la tortura, sino en todo caso que detengan a quien sea, que lo torturen y digan, ya, él confesó. Así es. No tenemos este tipo de sistemas. Pues yo te agradezco mucho, de verdad, licenciado Alberto, por compartirnos esta información sumamente importante, este tema de la presunción de inocencia. Esperemos, por supuesto, que a todos ustedes les haya sido de suma utilidad. Con muchísimo gusto, si tienen alguna duda, algún comentario, estamos a través de Anesma Networks a sus órdenes, con mucho gusto. Nuevamente, muchas gracias, licenciado Alberto del Castillo, por haber aceptado la invitación de Anesma Networks. Yo los espero la próxima semana en una emisión más de su programa Por la Derecha. Muchas gracias, licenciado Alberto. Muchos saludos a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estamos en comunicación. Gracias.